Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12. Vamos a darle lectura del versículo 44 al versículo 50. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué nos dice? Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído, amado Dios. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú, amado Padre, ministrándonos con tu palabra. Sé tú, Señor, llenándonos de sabiduría para que todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Amado Padre, solamente tú conoces, Señor, cómo nos encontramos. Solamente tú sabes nuestras debilidades. Solamente tú sabes, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Solamente tú lo conoces, amado Padre. No hay nadie más quien nos pueda conocer más que tú, amado Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, amado Padre, así como tú nos conoces, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos exhorte, nos corrija y que nos ayude, Señor, a darnos cuenta de muchas cosas que tal vez hasta el día de hoy nosotros hacemos creyendo de que está bien cuando está mal. Por favor, amado Padre, háblanos en esta mañana. Ministra nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bien, amados hermanos, algo aquí que nosotros acabamos de lecturar, tenemos que tener algo bien en claro. Su palabra que acabamos de lecturar nos dice que Jesús no vino al mundo a condenarlo, no vino al mundo a juzgar, sino vino al mundo a salvarlo. En este caso, nosotros tenemos que tener algo bien en claro. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es quien murió en la cruz por nuestros pecados. Como dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo es nuestro Salvador. Es quien dio su vida por nuestros pecados. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad, amados hermanos? Todos estamos de acuerdo que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, su palabra de Dios también nos dice de que Jesús es nuestro abogado. Y Él aboga por nosotros hasta el día de hoy. Bueno, amados hermanos, aquí les voy a agregar un poco más de contexto para poder aprender. En el versículo 48, ¿qué nos dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué pasará, amados hermanos, en el día postrero? A ver, para que podamos entender. Amados hermanos, en el día postrero, en el día del juicio, ¿quién es el juez? Dios. ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que tener en claro, bien claro esto. Jesucristo, ¿por quién va a abogar? Por todas las personas que lo aceptaron como su Salvador y no lo rechazaron, ¿verdad? Les doy un ejemplo claro. Si alguien es acusado y un abogado de oficio viene y le dice yo te defiendo, y esta persona acusada se niega a sus servicios, no tiene nadie quien lo defienda, ¿verdad? Porque esa misma persona ha negado que ese abogado de oficio venga y lo defienda. Él no quiso tener un abogado, ¿verdad? De igual manera o algo similar pasará en el día del juicio. El diablo estará como acusador, acusándonos por todo lo malo que nosotros hemos hecho. Dios es el juez y Jesús será el abogado de todos los que lo aceptaron como su Salvador, de todas las personas que creyeron en Él, en Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas que no aceptaron a Jesús como su Salvador no tienen a nadie quien lo defienda. No tienen abogado. ¿Y qué pasará con estas personas? Serán condenadas. ¿Cómo serán condenadas? ¿Quién lo va a juzgar? Como dice en el versículo 48, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ¿Cuál es la palabra que lo va a juzgar a las personas que se negaron a creer en Jesucristo? Es justamente las palabras que nosotros escuchamos en algún momento y lo creímos. ¿Qué es lo que escuchamos? Que Jesús vino a este mundo a salvarlo y no a condenarlo, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso nosotros lo creímos, pero muchas personas no creyeron en eso. Nosotros nos esforzamos por cumplir su palabra de Dios y por estar bien delante de sus ojos, ¿verdad? Nos esforzamos por estar agradable delante de sus ojos, cometiendo errores, fallando, equivocándonos, pero siempre levantándonos, siempre pidiendo y clamando a Dios para que nos ayude a ser mejor cada día. Como dice en el versículo 46 que lecturamos hace un momento, ¿qué nos dice aquí? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros estábamos en tinieblas antes, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora estamos caminando bajo la luz de Jesucristo, bajo la luz de sus enseñanzas, bajo la luz de todas sus promesas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Ahora caminamos bajo la luz de Jesucristo, ya no andamos en tinieblas, porque hemos creído de que Él es nuestro Salvador, porque hemos creído de que Él vino a este mundo a salvarlo y no a condenarlo. Ahora, amados hermanos, regresando nuevamente al versículo 48, para que sigamos aprendiendo. ¿Qué pasará en el día postrero, en el día del juicio? Como ya les comenté, Dios, el juez, el diablo es el acusador y Jesús es nuestro abogado. Para todas las personas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, Jesús será su abogado. Ahora, supongamos un ejemplo. Uno de ustedes, amados hermanos, pasa. El diablo presenta todas las acusaciones y dice, no sé, un ejemplo, Pepito tal día, tal hora pecó, hizo esto y aquello. Dios lo revisa y su abogado, Jesucristo, de Pepito, lo defiende, diciendo, juez, yo morí en la cruz por él, por sus pecados. Él se arrepintió de sus pecados. Él se arrepintió. Tal día, tal hora confesó que era pecador y se arrepintió. Y hasta el día de hoy, Él ha permanecido fiel a mi palabra, equivocándose, pero se ha arrepentido. En este caso, tiene alguien quien lo defienda. No está solo. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo, porque su palabra dice,
¿Hay alguien que ha pecado? Bueno, ahí está, su abogado, Jesucristo. Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado. Ahora, amados hermanos, todo aquel que no tenga a Jesucristo como su abogado será condenado, porque el diablo lo va a acusar. ¿Quién lo va a defender? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a defender una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? ¿Cómo se va a defender una persona que se negó a creer en los mandamientos y en la palabra de Dios? Esa palabra que en algún momento, algún día escuchó, esa palabra misma la va a juzgar y se va a condenar. Eso es lo que justamente dice aquí en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra, amados hermanos, será quien nos juzgue en el día postrero. Ahora, amados hermanos, así como este ejemplo que les doy, que todos los que aceptan a Jesús tienen abogado y los que no aceptaron a Jesús no tiene quien lo defienda, pero, amados hermanos, también la palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. También nosotros tenemos que tener presente algo. Todas las palabras que el día de hoy nosotros escuchamos, Dios no va a pedir cuentas por ello. Por ejemplo, mientras más conocimiento tú tengas de la palabra, más serás juzgado. Sí, hermanos, es algo por la cual uno puede sentirse un poco con temor o miedo, o aún incluso uno puede desear no conocer más de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando me enteré de esto, cuando me dijeron, mientras tú más sepas la palabra, más será juzgado, yo sentí un gran temor y yo deseé y quise, entonces no quiero conocer más la palabra de Dios, porque si más me van a juzgar por saber la palabra, entonces no deseo saber. Pero, amados hermanos, ¿saben por qué nos dice esto? Porque si tú conociendo más la palabra y a pesar de ello pecas, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Me dejo entender? Un ejemplo, digamos tú, amado hermano, tú sabes que no tienes que mentir. Y aunque la verdad puede ser un poco dolorosa, tienes que hablar con la verdad. No puedes mentir. Pero ahora tú sabiendo eso, mientes. ¿De qué estamos hablando? ¿Somos hipócritas? Sí. Sabiendo la verdad, no lo hacemos. Conociendo la palabra de Dios, no lo hacemos. Y como dice también su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Solamente el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué nos dice aquí en el versículo 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todas las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado aquí plasmado en la Biblia vienen directo de su Padre, de nuestro amado Dios. Su palabra es vida eterna. El versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Su palabra es vida eterna. Amados hermanos, su palabra es vida. Por eso su palabra de Dios que nos dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Eso nos dice su palabra de Dios. Su palabra de Dios nos dice que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo hombre sea enteramente un hombre de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Para eso nos sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos sirve para que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestros errores. ¿Cómo uno puede saber que es pecador si no conoce los mandamientos? ¿Cómo uno puede saber que está mal si no conoce la verdad? ¿Cómo uno puede saber de que algo está haciendo en contra de los mandamientos si no conoce los mandamientos de Dios? ¿Me dejo entender? Amados hermanos, en esta mañana Dios nos está diciendo, si tú no conoces mi palabra o si tú rechazas mi palabra es la que te va a juzgar en el día postrero. Si el día de hoy alguien de nosotros decide hacer caso omiso a la palabra, está bien.
Jesucristo nos dice en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Así que tranquilo, si tú no quieres hacer caso a lo que yo te digo, está bien, yo no te juzgo, porque yo no he venido, ¿qué dice? A juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo nos trae el mensaje por parte de Dios, por parte de su Padre. ¿Con qué intención? Con la única intención de salvarnos. Y si alguien no quiere aceptar la palabra, y si alguien se niega a aceptar la palabra que Jesús nos ha dejado trazado aquí en la Biblia, está bien, está bien. Jesucristo no vino a juzgar, sino vino a salvar. Pero esa palabra que rechazaron, esa misma palabra le juzgará en el día postrero. Ahora, amados hermanos, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, que somos cristianos, ahora nosotros, amados hermanos, seamos conscientes y entremos a reflexionar en estos momentos. Hay que meditar. De todo lo que tú conoces de la palabra de Dios, ¿qué tanto, un ejemplo, del 100%, cuánto es que tú cumples la palabra de Dios y cuánto tú no lo cumples? Del 100%, ¿cuánto porcentaje lo cumples y cuánto porcentaje no lo cumples? Ahora, todos nosotros tenemos un cierto porcentaje que cumplimos y que no cumplimos, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta. En ese porcentaje de la palabra de Dios que no cumplimos, la pregunta es, ¿no lo cumplimos porque simplemente ese mandamiento o esa palabra, no lo sé, que no podemos cumplirlo, es mucho más grande que nosotros, que no podemos con nuestra propia fuerza o sabiduría? ¿O simplemente nosotros hacemos caso omiso a esa palabra? Para dejarme entender, les doy un ejemplo. Digamos, tú conoces la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios te dice que no entrará al reino de los cielos los fornicarios. Y tú sabes que actualmente estás fornicando. ¿Qué pasa contigo? Solamente estás cumpliendo una parte de la palabra de Dios, porque vas a congregar, lecturas de la palabra, oras, ¿verdad? Haces muchas cosas que dice la palabra de Dios que hacer, pero estás haciendo algo que en la palabra de Dios te dice que no hagas. Y tú simplemente, como es algo que te agrada, te gusta o no lo sé, simplemente haces caso omiso a esa palabra. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué consecuencia tendremos con ello? No solamente esta palabra o este texto es para las personas que se negaron a aceptar a Jesús, no, porque su palabra dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tú conoces su palabra, aun siendo hijo de Dios, la conoces. Entonces, ¿por qué no lo cumples? ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar, siempre nos va a incomodar, siempre. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque la palabra cuando te exhorta, te corrige o te incomoda, quiere decir que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Eso quiere decir que algo dentro tuyo se está dando cuenta de que no está actuando de una manera correcta y que tiene que cambiar. Cuando Dios pone alguna inquietud en tu corazón, es simplemente con la intención de que tú te escudriñes, tú reflexiones, tú medites y te des cuenta qué es lo que estás haciendo mal. En este caso, basándonos en ese ejemplo, ahora tú autoanalízate. De repente no sea el mismo ejemplo de la fornicación, pero tal vez sea el ejemplo de si juzgas, si mientes, si idolatras, la vanidad y más cosas que solamente tú lo sabes. Tal vez estás poniendo en primer lugar el dinero, el trabajo,
la familia o otras cosas antes que Dios. Eso también tú lo sabes. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Nosotros tenemos que autoanalizarnos a nosotros mismos y decir, ok, yo soy consciente de que del 100% que conozco la palabra de Dios, no lo cumplo al 100%. Y está bien. Todos somos así, amados hermanos, porque es imposible poder cumplir al 100% la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino al mundo para cumplir la ley. Pero ahora nosotros no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros viviéramos el día de hoy bajo la ley, tendríamos que cumplir todos, pero todos los mandamientos que Dios nos ha dejado al pie de la letra. Basta que un mandamiento no lo cumplamos, nos condenamos. Entonces es casi imposible para nosotros poder cumplir todo ello. Por eso ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesucristo nos abrió ese camino de la gracia para poder llegar al Padre. Por eso su palabra nos dice, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo no merecido. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En este caso, ahora la salvación de nosotros es por gracia. Ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, amados hermanos, nosotros conocer toda la palabra de Dios es muy bueno. Cumplirlo al 100% es imposible que lo podamos hacer. Pero aquí viene lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. Dios sabe si tú te esfuerzas por cumplir la palabra o no. Claro que sí. Dios sabe si tú solamente estás cumpliendo una cierta parte y otra cierta parte no la cumples porque no quieres. También lo sabe. Dios sabe cuánto tú estás interesado en Él. También lo sabe. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Ahora, si tú, amado hermano, hasta el día de hoy estás haciendo cosas que tú sabiendo que no la debes hacer, hoy es un buen día para decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a dejar esto que me ata al pecado. Hoy es un buen día, amado hermano, para decirle a Dios que nos ayude. Hoy es un buen día, amados hermanos, para despojarnos de esta carga que no nos deja gozarnos en la plenitud de la presencia de Dios. Vamos a orar, amados hermanos, porque todos tenemos faltas, ¿está bien? Vamos a reconciliarnos en esta mañana con Dios. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Si pueden, amados hermanos, repiten lo que yo voy a orar, o si no, que ustedes con sus propias palabras pidan perdón a Dios y reconcíliense. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en estos momentos, Señor, nos dirigimos a ti, amado Dios, pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón porque sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Amado Padre, perdónanos, Señor, porque aún conociendo tu palabra nosotros no lo ponemos por obra. Aún conociendo tus mandamientos, muchas veces hacemos caso omiso a tu palabra, porque simplemente queremos deleitarnos en los placeres de la carne, o simplemente queremos deleitarnos con ese pecado que nos tiene tan envueltos, Señor, y no queremos renunciar a ello. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te pedimos y apelamos a tu misericordia para que tú nos perdones. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En estos momentos, amado Dios, cada uno de mis hermanos en Cristo está confesando sus pecados delante tuyo. Amado hermano, habla con Dios, confiesa tus pecados, habla con Él. Amado Padre,
Por favor, perdona sus pecados y sus faltas de cada uno de mis hermanos. Ten misericordia, Señor. Perdona mis faltas también, amado Padre, y todo lo malo que yo cometo a diario. Amado Padre, solamente tú tienes el poder. Solamente tú tienes el poder de transformar las vidas. Solamente tú tienes el poder. Solamente tú, amado Dios, eres experto haciendo cosas maravillosas en la vida del ser humano. Por eso es que estamos aquí delante tuyo, para que tú nos ministres, para que tú nos corrijas, para que tú nos limpies, para que tú sanes las heridas de nuestro corazón, para que tú renueves nuestro entendimiento, para que tú cambies todo lo malo que hay en nosotros. Ayúdanos, Padre. En esta mañana, Señor, hemos aprendido que tu palabra es la que nos va a juzgar. Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, ten misericordia de nosotros. Nosotros queremos estar contigo en tu reino. Nosotros queremos estar contigo para poder alabarte y glorificar tu santo nombre. No queremos quedarnos. No queremos condenarnos. Amado Jesucristo, sigue ayudándonos. Espíritu Santo, sigue ayudándonos. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Amado Dios, ten misericordia, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, amado Padre, te pedimos, Señor, que tú aceptes estas peticiones, Señor, que hemos elevado delante tuyo, amado Dios, y que perdones todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Amado Padre, en esta mañana, Señor, nos declaramos perdonados. Amado hermano, amada hermana, declárate perdonado, declárate perdonada. Dios nos ha perdonado, porque eso dice su palabra, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Dale gracias al Señor porque te ha perdonado. Dale gracias al Señor porque te ha limpiado de toda maldad. Agradécele. Gracias, amado Dios, por perdonarnos. Gracias, Señor, por limpiarnos de toda maldad. Te pedimos, amado Dios, que ahora seas tú guiándonos en este camino. Y ayúdanos, amado Dios, porque seguramente el diablo vendrá nuevamente a tentarnos y acecharnos, amado Padre. Pero si tú nos guardas, pero si tú nos cuidas, nada nos pasará. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Y repítelo una vez más. Ya estás perdonado. No te preocupes. Bendiciones.